Bienvenidos a una nueva edición de Infocámara TV, ahora en colaboración con la Nueva Crónica de León. Una vez más estamos con ustedes para acercarles información relacionada con la propiedad, arrendamientos, propiedad horizontal, es decir, iremos viendo a medida que salgan más o menos temas de actualidad. En este caso, vamos a ver un tema realmente complicado y que llevamos un año hablando de una cláusula de la cual probablemente la mayoría de ustedes no había oído hablar nunca, la cláusula rebus sic stantibus, es decir, mientras las cosas se mantengan de una forma, ¿no? Por hablar en términos sencillos. Esta cláusula es una creación de la doctrina y de la jurisprudencia, es decir, no hay una legislación clara, aunque hay legislaciones que se basan en ella para regular determinadas relaciones. Y se parte de un principio general, el principio general de que los contratos deben ser cumplidos, es decir, existe una obligación, son ley para las partes. ¿Qué ocurre? Esa fuerza de ley entre las partes puede venir a moderarse o a modularse por la jurisprudencia y para ello se aplica esta cláusula. Esta cláusula surge cuando hay determinados casos extraordinarios, imprevisibles y totalmente ajenos a la voluntad de las partes, en que el contrato, en este caso vamos a hablar sobre todo de contratos de arrendamiento, se convierte en algo inasumible entre las partes, es decir, se ha producido un desequilibrio y a partir de ahí, desde luego a una de las partes le resulta prácticamente imposible o muy difícil el cumplimiento. ¿Qué ocurre? Porque es demasiado gravoso. Entonces, digamos que tenemos una situación que provoca un conflicto y es una situación totalmente antieconómica que puede llevar a la ruina del negocio y a la desaparición del mismo. Esto es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en tiempos de pandemia, con el estado de alarma, la suspensión de la actividad o la reducción de los aforos, limitación, al fin y al cabo, de actividades de todo tipo y comerciales sobre todo, motivadas por la contención del virus. No son pocos, son miles y miles de bares, cafeterías, gimnasios, comercios a lo largo de todo el territorio nacional que han visto mermados sus ingresos, bien porque les han cerrado, bien porque no cuentan con el aforo suficiente para cubrir esos gastos mínimos que le permitan seguir abiertos, y muchos aún así siguen abiertos. Eso provoca grandes endeudamientos. La aplicación de esta cláusula por parte de los tribunales viene motivada por un principio importante, que es la conservación del contrato. Es decir, se trata de que los negocios sigan adelante, se trata de evitar cierres, se trata de que una situación coyuntural de inviabilidad la reconvirtamos a una viabilidad, precisamente. Entonces, esa necesidad que surge de restablecer el equilibrio contractual es lo que nos lleva al estudio de esta cláusula, rebus sic stantibus. Hay ya sentencias, sobre todo en medidas preliminares, autos, es decir, empiezan ya a aplicarse por los juzgados y tribunales. Tenemos, muy conocido, lo habrán visto en prensa, a AENA con sus arrendatarios en aeropuertos. El juez ha suspendido el cobro de las rentas, ha impedido ejercicio de acciones de desahucio y todo eso, vamos a ver, estamos hablando de un montante de más de 300 millones de euros, pero tenemos más cercano, temas más suaves, por así decirlo, en Barcelona, en Palencia tenemos un reciente auto, un tema de una demanda de un gimnasio, también invocando esta cláusula, incluso se ha llegado a reducir un 40% la renta, es decir, se está empezando a ver la aplicación de esta cláusula. Hoy vamos a ver con nuestro abogado Juan López Contreras cómo podemos aplicar esta cláusula, qué consecuencias puede tener y vamos a ver cuál es el futuro de la misma, con 4 preguntas que pasamos a hacerles a continuación y que él va a contestar después de una breve exposición. Gracias, Miguel Ángel.
Me corresponde, por consiguiente, exponer la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los contratos de arrendamiento de local. Es obvio que esta webinar es totalmente divulgativa, busca hacer accesible para los propietarios la aplicación de esta cláusula de la que tanto se habla actualmente. La pandemia ha afectado de forma considerable a la vida de los arrendamientos, tanto a los de vivienda como a los arrendamientos de local de negocio. En la presente webinar nos vamos a centrar en su repercusión en los locales de negocio. Previamente a entrar en el análisis de cómo ha afectado el coronavirus a los contratos de arrendamiento, resulta preciso recordar cómo funcionan en su situación de normalidad. El arrendamiento es un contrato y como tal es un acuerdo entre dos partes. Lógico es que, llegado a un acuerdo, a un pacto, ninguna de las partes pueda cambiar las condiciones que se pactaron. Y es que es una norma en nuestro derecho que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos, es decir, según lo pactado. Y por lo tanto, si obligan a ambas partes, es por ello que el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes. Existen excepciones de situaciones que con carácter general exoneran el cumplimiento de todos los contratos. ¿Cuándo no estamos obligados a cumplir lo pactado en el contrato? Por pérdida o destrucción de la cosa, siempre que no medie culpa de las partes. Pensemos, por ejemplo, la ruina de un edificio, donde desaparece el local. Un segundo supuesto son los casos fortuito y fuerza mayor. Son dos supuestos de incumplimiento sin culpa del obligado. Cuando estamos ante un acontecimiento imprevisible, pero que si se hubiera podido prever sería evitable, estaremos ante un supuesto de caso fortuito. Por ejemplo, una empresa de reparto va por la autopista el vehículo y se le cruza un corzo, colisionando y no pudiendo cumplir su obligación de repartir en tiempo. Obvio es que es una situación imprevisible, pero es evitable, porque si tuvieran conocimiento de que se le iba a cruzar un corzo, podría ir a una velocidad menor. Por eso estaríamos ante un supuesto de caso fortuito. Sin embargo, cuando el acontecimiento inesperado, si hubiera podido preverse fuera inevitable, que es la mayoría de las catástrofes, terremotos, incendios, en esos casos estaríamos ante supuestos de fuerza mayor. Ambos casos son supuestos que exoneran de la obligación de cumplir por circunstancias sobrevenidas al momento de la celebración del contrato. Por último, otro supuesto es, el más general, que exista y medie un acuerdo entre las partes. Ahora bien, ¿son aplicables a la pandemia estas excepciones al cumplimiento del contrato? En cuanto a la pérdida de la cosa, con la pandemia no se ha producido la pérdida física del local. Hay quien opina que sí se ha producido una pérdida jurídica en aquellos supuestos de cierre total ordenado por autoridad, si bien es una opinión hoy por hoy muy minoritaria. En cuanto al caso fortuito y fuerza mayor, no se cumple uno de los presupuestos que exige para su aplicación, pues la realidad es que la obligación del arrendatario es pagar la renta y, al tratarse de una deuda pecuniaria, se trata de una obligación genérica, es decir, siempre hay dinero. No es como, por ejemplo, la obligación de entregar la Mona Lisa, que si se destruye no tenemos con qué sustituirlo, pero el dinero es una obligación, la entrega de dinero es una obligación genérica y por lo tanto el arrendatario sí podría cumplir. Por ello, la mayoría de la doctrina desecha esta posibilidad de caso fortuito y fuerza mayor como exoneración del cumplimiento de la obligación del pago de la renta en el caso de la pandemia. Existe, por otro lado, medidas del Gobierno que establecen una protección a los arrendatarios, en algunos casos concretos, en supuestos en que los arrendadores sean grandes tenedores o determinadas empresas públicas, pero exige el cumplimiento de una serie de exigencias a los arrendatarios que suponen que se haya quedado exclusivamente o afecte estas medidas ni siquiera al 5% de los arrendamientos del local. Por ello, precisamente, la mayoría de los supuestos de las relaciones arrendaticias se ha acudido al acuerdo entre las partes para exonerar al arrendatario del cumplimiento de su obligación, bien mediante un aplazamiento de la renta o bien mediante un pacto de reducción de renta parcial, cada uno de los casos según han convenido. Pero ¿qué sucede en aquellos contratos que quedan fuera de las medidas del Gobierno y que no ha habido acuerdo entre las partes?
Y aquí es donde acudimos a la llamada cláusula rebus sic stantibus. No está regulada actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, aunque existe un proyecto en la Comisión General de Codificación. No está prevista expresamente en el contrato, es decir, no es una cláusula que vemos que contiene el contrato de arrendamiento, pero sí está prevista implícitamente en determinados contratos por aplicación de la jurisprudencia. ¿Qué finalidad tiene esta cláusula implícita en algunos contratos normalmente de larga duración? Pues la finalidad es restablecer el equilibrio de las prestaciones de las partes alterado por situaciones extraordinarias o imprevisibles, y todo ello sobre la base de un principio de equidad y buena fe que debe regir todos los contratos. ¿Qué requisitos exige la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus? Debe probarse que se ha producido una alteración extraordinaria de las circunstancias, algo que resulta fácil en el caso de la pandemia. Estas circunstancias, este cambio de circunstancias debe ser imprevisible, por lo tanto debe excluirse aquellos riesgos que deriven de la naturaleza y del sentido de la relación obligatoria contemplada en el contrato, es decir, lo que jurídicamente llamamos como riesgo normal. Por ejemplo, la competencia. Si alguien le hace competencia un local a otro, pues es un riesgo asumible y por lo tanto no se aplicaría en casos como ese la cláusula rebus sic stantibus. Un tercer requisito es que debe probarse que se ha producido un desequilibrio entre las prestaciones de las partes contratantes y este desequilibrio debe haber producido una excesiva exoneración de las prestaciones a una de las partes. Por último, el que invoque la aplicación de esta cláusula debe carecer de otro mecanismo para remediar y compensar el perjuicio. Por lo tanto, por ejemplo, no será aplicable a aquellos locales, arrendatarios, que reciban ayudas directas para el alquiler. No es el lugar para desarrollar más el contenido de esta cláusula. Es interesantísima su evolución histórica y su aplicación, cómo ha llegado a la aplicación actual, y por eso invito a todos a acudir a la publicación que ha hecho la Cámara de Propiedad Urbana en su artículo dentro de la pestaña Asesoría, la Cámara responde. Gracias, Juan. Tras esta breve introducción, voy a hacer la primera pregunta. ¿Puede un arrendatario de local dejar de pagar la renta estipulada alegando que es excesiva, habida cuenta de los escasos ingresos que está teniendo como consecuencia de la pandemia? El arrendatario no puede dejar de pagar la renta unilateralmente. Lo que sí puede es solicitar al juez que se revise esa renta por considerar que se ha hecho excesivamente gravosa ante los escasos ingresos que tiene por el efecto de la pandemia. En ese caso, puede acudir a un juicio que se llama declarativo, alegando esta cláusula que hemos explicado de la rebus sic stantibus, y el juez resolverá atendiendo las circunstancias. Y aquí es donde está el meollo, lo importante de este procedimiento. Habrá que ver el tipo de actividad y cómo se ha visto afectado por la pandemia. Puede ser, no es lo mismo, una actividad de hostelería que ha sido cerrada de una actividad, por ejemplo, una farmacia. Por consiguiente, habrá que tener en cuenta la actividad, habrá que tener en cuenta incluso la persona del arrendatario y del arrendador. No es lo mismo que la actividad sea desarrollada por una cadena alimenticia de comidas rápidas, por ejemplo, que no un bar regentado por una familia que vive exclusivamente de los ingresos obtenidos por la actividad de hostelería. Por consiguiente, todos estos datos son los que va a tener en cuenta el juez para considerar y para restablecer qué es lo que se busca, ese equilibrio que se ha podido romper por la pandemia, de manera que se ha hecho excesivamente gravoso para el arrendatario el tener que pagar la renta y no tener ingresos, mientras que el arrendador, bueno, puede tener sus obligaciones privadas, pero realmente si cobra la renta estaría manteniendo sus prestaciones, lo que contrató en el contrato, pero sin embargo no sería equilibrado respecto al arrendatario. Por ello, habrá que estar al caso concreto y será recomendable para el arrendatario que busque y para el arrendador que busquen sus intereses, pues ir acompañado de un informe técnico, tanto económico como de la situación, de todas las circunstancias que rodean a las dos personas para que puedan
invocar lo que más les convenga a la hora de defender sus intereses. En segundo lugar, ¿cómo se están pronunciando los tribunales hasta la actualidad en cuanto a las reducciones de renta por la pandemia en los locales de negocio? Pues están comenzando a haber muchas sentencias ya desde el inicio. Ya desde el inicio de la pandemia hay muchas sentencias. Lo que sucede es que la mayoría son de primera instancia, que no suponen jurisprudencia, y sin embargo ya empieza a haber algunas sentencias de las audiencias provinciales, algunas ya ha mencionado mi compañero en la presentación de esta webinar. La audiencia de Valencia también se ha pronunciado, pero es para apartamentos turísticos, aunque podría entenderse aplicable también a estos supuestos. Pero en definitiva, no es mi ánimo aquí aburrir citando sentencias, simplemente diré que la mayoría están abogando por reducir renta. Esta reducción de la renta, insisto, no en todos los supuestos, pero sí en la mayoría, hay que justificar esa circunstancia, esa desproporción, esa excesiva onerosidad que se ha producido para el arrendatario, y la mayoría de estas resoluciones, estoy diciendo sentencias, son autos que resuelven medidas cautelares, es decir, son medidas cautelares pendientes de que se decida el procedimiento principal, y por lo tanto están solamente vigentes hasta que se decida esos procedimientos principales, y por consiguiente habrá que esperar a esas sentencias. Estos autos sí están produciendo la mayoría de los casos que se acredita esa reducción de ingresos de forma sustancial, sí están reduciendo la renta, pero también es verdad que están exigiendo en la mayoría de los casos caución. En unos casos supone reducción de renta, en otros casos lo que está diciendo es que está aplazándose el pago de esa parte de la renta al momento en que se dicte la sentencia del procedimiento principal. Únicamente decir que a efectos dialécticos, porque insisto, es un tema de mucho debate, que claro que hay gente que está pidiendo como medida cautelar que se le prohíba al propietario desahuciar, es decir, ejercita una demanda de revisión de renta y solicitan que se prohíba al propietario desahuciar. No conozco todavía ninguna auto resolviendo esta cuestión, pero está claro que a nadie se le puede prohibir ejercitar sus derechos. Otra cosa es que en esa medida se pida el aplazamiento, pero no prohibir desahuciar. Lo más aconsejable, como he dicho, es siempre que sea el arrendatario el que tome la iniciativa, y en ese caso tendrá la defensa, si le interpone una demanda de desahucio, de que existe una prejudicialidad civil, y por lo tanto podría así enervar esos efectos tan graves que podría ser ejercitar el propietario una acción de desahucio. Tercera pregunta. ¿Puedo desahuciar a un arrendatario de local que me paga solo parte de la renta, pero no su totalidad, alegando la situación creada por la pandemia? Esta es una de las preguntas que más nos formulan, porque es una de las situaciones que más se están produciendo. Es decir, ¿puede el arrendatario dejar de pagar parte de la renta? Por ejemplo, paga el 50% y el resto lo deja de pagar. En nuestro derecho nuestra legislación dice que no se entenderá pagado una deuda, sino cuando completamente se hubiera hecho el pago. Por lo tanto, si no se ha hecho completamente el pago de la renta, hay causa de desahucio. Si el arrendatario se ve ante una demanda de desahucio porque ha pagado solo parcialmente la renta, solo va a tener una posible defensa, y es en ese momento interponer rápidamente una acción declarativa, antes de que, según recibe la demanda, una acción declarativa de revisión de la renta, precisamente invocando la que hemos estudiado, la cláusula rebus sic stantibus. Y además, esa demanda debe ir acompañada de lo que se llama unas medidas cautelares para que le suspendan o aplacen el pago de esa parte de la renta que no ha pagado. Eso sí, el juez, lo normal y lo que se está haciendo es que exija una caución al arrendatario equivalente a esa cantidad que pide aplazar. Por lo tanto, no es una situación recomendable. Lo recomendable es que, ante la imposibilidad del arrendatario de pagar la renta, no deje de pagarla, sino que previamente a dejarla de pagar, interponga esa demanda que decimos, fije a través de la cláusula rebus sic stantibus la renta que sea acorde al criterio del juez dada la situación, y si interpuesta esa demanda, de todas formas, el arrendador interpusiese una demanda de desahucio, en ese caso la defensa sería mucho más sencilla, porque podría invocar lo que en derecho procesal se llama prejudicialidad civil, es decir, que hasta que no se resuelva la demanda primera que determine la renta, el juez no entraría a estudiar la causa de desahucio.
Una última pregunta. ¿Puede un arrendatario de local resolver el contrato antes del plazo pactado, alegando que le van mal las cosas por la situación creada por la pandemia? Es otra de las situaciones que están en el candelero. Hay arrendatarios que desean resolver el contrato ante la situación que están padeciendo y la cuestión es, ¿pueden hacerlo? Lo primero, habrá que leer el contrato de arrendamiento, porque es bastante corriente que se haya previsto en el contrato unas condiciones para el caso de desistimiento, con penalizaciones, etc. Vamos a ver el supuesto de que no se haya pactado nada. Entonces habrá que estar en una situación normal, estaríamos ante las normas generales de la contratación que dice lo que ya hemos visto, que los contratos deben cumplirse por las partes y por lo tanto, si una de las partes no cumple, tendrá que indemnizar a la otra todos los daños y perjuicios que haya sufrido y por lo tanto el arrendatario, si desiste unilateralmente, tendrá que indemnizar al propietario los daños que haya sufrido por ese desistimiento. Ahora bien, eso es una situación normal. ¿Qué sucede si estamos en la situación actual de pandemia? Aquí hay que distinguir dos supuestos: aquellos contratos que se hayan celebrado durante la pandemia y aquellos otros contratos que se hayan celebrado antes de la pandemia. Los celebrados durante la pandemia no se dan las condiciones que hemos visto para aplicar la cláusula rebus sic stantibus, pues tiene que ser circunstancias sobrevenidas y imprevisibles. Si celebramos ahora un contrato, la pandemia la conocemos y por lo tanto no se da esta circunstancia o este requisito. Si estamos ante un contrato de arrendamiento anterior y, por ejemplo, tiene un obligado cumplimiento para el arrendatario de 5 o 10 años o 3 años, el plazo que sea, aquí sí estamos ante un supuesto que la pandemia altera las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de la celebración del contrato y son imprevisibles, etcétera, los requisitos que anteriormente vimos. Ante esta situación, lo aconsejable es que el arrendatario no desista y se vaya unilateralmente, sino que acuda de nuevo al juzgado, si no llega a un acuerdo con el propietario, y que acuda al juzgado pidiendo la resolución del contrato. Ahora bien, en estos casos lo aconsejable para el arrendatario, desde mi punto de vista, sería ejercitar una acción principal de resolución del contrato de arrendamiento por motivos de la pandemia, de que ha alterado las circunstancias y que no se le aplique penalización, o subsidiariamente, porque, debo hacer aquí un paréntesis, la cláusula rebus sic stantibus, antes veíamos que lo que busca es restablecer el equilibrio de las prestaciones que ha roto esta circunstancia excepcional. Y si es restablecer, quiere decir que lo que busca es que continúe el contrato. Es decir, la jurisprudencia hasta ahora se ha pronunciado en supuestos de continuación de contratos. Aquí estamos hablando de la resolución y, por tanto, no es factible, o mejor dicho, no es muy claro que los tribunales vayan a resolver los contratos en estos casos, no lo sabemos, habrá que esperar. Por ello, decíamos, y seguimos con lo dicho, es aconsejable que subsidiariamente se solicite una revisión de la renta porque por lo menos se conseguirá una reducción de la renta casi seguro. Bien, muchas gracias, Juan. Yo creo que ha sido una exposición muy clara, nos ha aclarado muchos conceptos, nos ha explicado cuestiones a veces un poco técnicas, no son fáciles, esperamos haber llegado a todo el mundo. La panorámica es clara, aunque todavía falta mucho recorrido, la jurisprudencia está empezando a manifestarse y ya veremos, pero está claro que es conveniente la negociación, no cerrarse en banda las partes, y si podemos evitar al juzgado, pues siempre será mejor. Gracias a todos por asistir y simplemente les emplazamos para una próxima charla que anunciaremos oportunamente tanto en nuestra web, en la cámaraurbana-león.com, como en la nueva crónica que colabora en esta difusión de información con la Cámara de la Propiedad Urbana de León. Gracias.